Buenas tardes, querido Eduardo Candia. Bienvenido a este espacio de diálogo, grupos y comunidades, voces latinoamericanas. Agradecerte tu tiempo, tu deferencia, tu palabra para compartirla aquí en este espacio que después lo compartiremos con otras compañeras y compañeros de esta gran patria latinoamericana. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Mario, bien, aquí estamos. Bueno, estamos comentando temas complejos acá en Chile, pero dentro de todo nosotros vamos bien. Así que ahí un gusto también de estar acá y gracias por la invitación. ¿Mm? Gracias a ti. Hoy es 20 de enero del 2026. Yo estoy en Ciudad de México. Eduardo está en Santiago de Chile. Nos conocemos hace algunos años, ya bastantes años, y nos hemos encontrado en diferentes espacios, en estas dimensiones de lo grupal, lo comunitario, grupos y comunidades. Partamos, Eduardo, te digo Lalo, ¿cómo te digo en este espacio? A mí me siento identificado más como Lalo, pero también Eduardo, una cuestión que iba subiendo este último tiempo. Eduardo Lalo Candia, partamos por tu presentación. ¿Quién es Eduardo Lalo Candia? Oye, bueno, yo soy hoy día padre, ahí tuviste recién, de dos hijos, de Camilo y de Salvador. Soy también compañero de Susana, que creo que también es importante como saber que uno se va construyendo en colectivo y la familia que uno decide armar también es parte de lo que uno va haciendo. Y de ahí, bueno, contarte que hacia atrás, hoy día yo soy de formación psicólogo, ya magíster en psicología comunitaria, y hoy día estoy pasando un proceso formativo en un doctorado de salud mental comunitaria. Y bueno, desde ese lugar, creo que es importante también reconocer que he sido un niño joven que ha crecido al contexto de los grupos que se forjaron en la dictadura, ¿cierto? Acá en Chile, y que nos acompañaron a las niñeces que vivíamos en barrios y en poblaciones, a través de organizaciones comunitarias que la Vicaría de la Solidaridad desarrolló por ahí por el año 78 en adelante, y que nos acompañaron en nuestros barrios a través de lo que se conocieron como las colonias urbanas, y que Ujú. mezclaban algunos elementos que fue muy significativo, que nos fueron acompañando desde la educación popular aquí en Chile. Y lo menciono como contexto porque creo que es importante para mí decir que la educación popular marca una trayectoria importante en mi vida. Creo que siendo un joven de un barrio también, de creciendo en sectores populares, de haber tenido la experiencia, de haber escuchado muy temprana edad, eh, algo muy breve que me cambió como la forma de entender mi proceso educativo. Yo estaba en enseñanza media y, por ejemplo, después en un proceso, alguien mencionó a Paulo Freire, y creo que eso, eh, entender entonces de cómo nos estaban formando en los sistemas educativos acá en Chile, fue para mí algo que me llevó a, a vivir constantemente la pregunta del para qué se hace y por qué se hace. ¿Sí? Ujú. Así que, bueno, y de ahí después con otra experiencia, en la misma necesidad de ir transformando los espacios que uno iba viviendo, me fue encontrando con la ganas de estudiar, con la ganas de leer, y ahí nos fuimos acercando a la psicología después como disciplina. Ajá. O sea, Eduardo Lalo Candia, psicólogo, papá, compañero, eh, psicólogo, como decía, de un nacimiento, un crecimiento de infancias y adolescencias de sectores populares en Santiago de Chile, con la impronta cultural, política, ideológica que significa también haber vivido en la dictadura fascista de Pinochet. Y eso Claro. también constituye, como tú bien dices, una memoria, pero también un linaje. Tú te has dedicado en términos de oficio, en términos de profesión, al ejercicio de la psicología,
y te has ido especializando en la psicología comunitaria. Nos contabas que tienes un máster, una maestría en psicología comunitaria y ahora estás cursando tu doctorado. Eh, ¿Qué hace y cómo lo Juancito, hace? oye, quiero presentarle aquí a Camilo que vino para acá a decirme algo, entonces, Hola eh, Camilo, ¿cómo estás? Ese es tu hijo más era grande. como que soy más pequeñito. Papi, ¿dónde está la cosita para hacer todo mi arroz? Y después yo lo arreglo, ¿ya? No, que yo pensé que aún con eso. Sí, yo la voy a buscar después. Y te la paso. Que está, mira, es súper creativo, entonces me está pidiendo una broca porque quiere hacer un, no sé, necesito buscar. Perfecto. Entonces, oye, ese es tu hijo Camilo, ¿el más grande o el más chiquito? Y, y sí, pues ahora venía a interrumpirme un poquito, pero eh, está armando un juego y necesita una red. Perfecto. Así De que, eso se oye, trata sí, también. Espérame, de eso se trata porque es como en lo grupal y en lo comunitario, como tú bien señalabas al inicio, uno tiene estas improntas que las vive también desde lo singular, desde lo particular, esta grupalidad, esta comunidad que es también la familia. Así que más que una, no es una interrupción la de tu hijo, sino que incorpora una lectura y un texto para también entendernos en nuestras prácticas, en nuestros oficios. Lalo, ¿qué eh, haces cuando pensamos en grupos y en comunidades? ¿Qué haces y cómo lo haces? mira, yo hoy día estamos haciendo como varias cosas, primero trabajando con niñeces, con juventudes. Una de las cuestiones como más importantes para mí es destramar el imaginario, ¿cierto?, que está detrás de la intervención social, voy a decirlo entre comillas, intervención social, ¿cierto?, que se hace hacia los sectores populares, sobre todo desde la psicología, y cómo nos hemos dado cuenta de que la psicología hoy día en Chile es parte del castigo, la condena que muchas niñas y muchos niños viven, ¿cierto? Se articularon dispositivos psicosociojurídicos que de alguna manera marcan la hegemonía de la intervención social con niñas y juventudes y que dejan fuera o que renuncian el Estado como política pública, lo comunitario, para hacer la intervención individual. Y creo que ahí una de las cuestiones que nos movilizan a nosotros es cómo recuperamos lo comunitario, cómo recuperamos entonces esos espacios de diálogo, de conversación, de articulación, de juego colectivo, ¿cierto? En los sectores que hoy día nos movilizan, que particularmente tienen que ver con ir recuperando estas memorias que están ahí en los mismos territorios, pero la apertura entonces a generar espacios de reflexión crítica que surjan desde el juego, desde el encuentro, desde la conversación, desde lo cotidiano. Y creo que bajo esa lógica, hoy día yo me encuentro también ejerciendo la docencia, ¿cierto? Con algunos compañeros y compañeras que están formándose como psicólogas y psicólogos. Y en esa conversación, en esos diálogos, una de las preguntas es como si la psicología tiene que seguir siendo un espacio de condena para los niños, como seguir siendo parte del castigo. Y lo menciono así porque los tribunales, entonces, en la lógica de superar la vulneración de los derechos de los niños, derivan a los niños a programas. Y estos programas, entonces, es casi como la receta. Vaya 6 meses al psicólogo, ¿cierto? Tiene que estar en un proceso que el psicólogo no empieza a informar a los tribunales. Y creo que ahí la intervención entonces empieza a perder un poquito en ese sentido de lo que alguna vez tuvo esa orientación más latinoamericana que, no, que nos movilizó hacia la liberación. Entonces que Ujú. hoy día, bueno, como ha sido más aliada del poder quizás en esta lógica y está muy puesta en el control de la niñez y la juventud del sector popular. Entonces Ujú. estamos trabajando desde ahí, es una propuesta que siempre nos ha movilizado, que nosotros la venimos trabajando desde lo que planteaba Alejandro Cusiano, que es un gran profe también y docente, que se llama el protagonismo, como un paradigma también de develar en los trabajos que
o los paradigmas que él dice que se instalan y que tienen estos discursos detrás, que son en la peligrosidad, que están muy puestos entonces en el derecho hoy día, pero en el derecho desde el mundo autocéntrico, ¿cierto? Desde el adultismo, entonces que empiezan un elemento que vendría como a liberar a la niñez, le empieza también a mirar como sujeto de derecho, pero siempre como objeto de intervención. Y creo que ahí es una mirada como crítica que a nosotros nos gustaría por lo menos empezar a destrabar, porque pensamos también con otros y otros que van generando subjetividades, pues. Entonces, bajo esas lógicas del disciplinar y el castigar, muchas veces la psicología entonces genera o contribuye a esa subjetividad que no tiende a ser tan ética, sino que más bien disciplinada, que funciona en relación al Ujú. castigo o a los refuerzos. Y en todo este dispositivo disciplinario, normalizante, adultocéntrico, restrictivo, también despliega también un dispositivo patologizante de diagnósticos, ¿no? Y que etiqueta y encapsula, ¿no? Esta expresión de las subjetividades que ya se empiezan a desplegar en esta dimensión o en estos grupos etarios que tú bien llamas niñeces. Ese es un tema también, esto de la patologización, ¿no? Y el sello de diagnóstico recurrente. Sí, yo creo que ahí hacemos una trampa. Nosotros a veces decimos, claro, que los niños tienen el derecho a la expresión de la opinión y se ocupa mucho el tema de la participación infantil como la expresión de la opinión. Y creo que ahí, en definitiva, tenemos esa trampa, porque finalmente decimos que escuchamos, pero a propósito de lo que tú mencionas, escuchamos en función de un diagnóstico. No escuchamos a la niñez, sino que escuchamos síntomas de un diagnóstico. Y creo que eso es un tema que hay que excavar, y por eso yo te comentaba como esta trayectoria en la educación popular, porque creo que hay que recuperar esa mirada dialógica que nos proponía Paulo Freire, ¿cierto? En función de la que no solamente debería ser el derecho a la escucha, el derecho a la expresión de la opinión, sino que una actitud dialogante con un otro, ¿cierto? Que en ese diálogo que no estemos viendo un sujeto o una patología, ¿cierto? Sino que un otro con quien dialogar y en ese dialogar que nos vamos también como transformando, ¿cierto? Ujú. Y yo creo que para nosotros, que estamos trabajando con grupos de estudiantes en algunas comunidades, ha sido muy significativo. Hoy día hemos vivido procesos súper intensos con algunos estudiantes y siempre decimos que los que entramos a los territorios no somos los mismos que salimos. Y no Mm. necesariamente que estemos transformando nosotros el territorio, sino que también nos estamos transformando en esos territorios, estamos repensándonos. Y creo que en esa posición es relevante lo que tú señalas, que muchas veces los psicólogos tenemos la pretensión de la escucha, pero como alguna vez me lo enseñó un profesor, me decía, uno no escucha al paciente, uno está mirando la estructura del paciente. Entonces, como Mm. bajo esas lógicas, la propuesta de ahora para nosotros es como, no, pues abramos la escucha, abramos el diálogo. Y en esa posición como dialógica, entre lo que decía Pablo Freire, entre el diálogo, la distinción entre el diálogo y la dialogicidad del planteado, esto creo que es un elemento como súper interesante no de inventar nada nuevo, sino que volver a recuperarlo para ponerlo en el hacer. Ujú. Y en este espacio de trabajo con niñeces y adolescencias en sectores populares, porque tampoco es cualquier territorio, son estos territorios de la periferia, son estos territorios de la marginalización, de la vulneración, en las cuales tú con tus grupos, tus equipos accionan. Y ahí tienes también otra Mm. línea de tus prácticas, que es la docencia. Y como docente universitario tienes un sello pedagógico bastante particular. ¿Cómo es esa experiencia tuya como psicólogo, como docente, como pedagogo en este proceso de formación con
estudiantes de psicología en territorios con estas características que señalamos de marginalidad, de marginación, de periferia, de vulneración. Sí, lo primero es como tenemos que hacer un trabajo de sensibilización que es importante para nosotros y nosotros, y eso parte con la revisión, por ejemplo, de la orientación técnica de las políticas públicas, que las y los estudiantes puedan mirar y reconocer estos discursos, ¿cierto?, que atraviesan la política pública y que ellos los lleven a encontrar otras formas de hacer. Eh, y ese trabajo como que es reflexivo lo hacemos en conjunto, lo vamos mirando. Tenemos una parte, por ejemplo, de que son los textos, ¿cierto?, que todos los programas te ofrecen, que son más o menos de una línea obligatoria, pero también la lectura que vaya derivando el territorio, que nos vaya revelando, construyendo un proceso súper interesante, porque esto es esas formas de la pedagogía. Nosotros vamos a un territorio, partimos hace algunos, yo diría como unos 4 años atrás, y partimos de un espacio como que no había nada, entonces era como bien complejo para los estudiantes, como no entender la demanda, de qué es lo que se estaba requiriendo del espacio, porque no teníamos un otro día con quien dialogar, y lo fuimos construyendo, sobre todo porque veníamos después de pandemia, los espacios habían estado cerrados, nos volvíamos a encontrar en las calles. Y ahí creo que una posibilidad es cómo nosotros abrimos estos espacios de escucha y nos ponemos también a dialogar con las niñas, es que algo que también para nosotros es como súper significativo. Por ejemplo, recuperamos a otro de los autores como Rastreando, ¿cierto? Nosotros llegamos a Delignic para pensar en lo arácnido a partir de una frase muy concreta que nos dice una niña que una vez después tuvimos en un taller, nosotros le llamamos dispositivos de articulación comunitaria, entonces uno de estos dispositivos era de un registro audiovisual. Y una de las niñas de repente, entre la entrevista, de lo que ha aprendido, dice, yo lo que aprendí en este espacio es que yo puedo venir y estar en teníamos 4 dispositivos, entonces puedo estar en cualquier taller y nadie me obliga a estar. Y yo he aprendido de que nadie tiene que obligar al otro a estar si no quiere estar. Y somos libres de estar en cualquier espacio. Para mí fue una vuelta de decir, oye, pero esto es todo lo contrario de lo que yo le pedía a los chiquillos, que era como juntarnos en un grupo, armar un proceso grupal, que los niños generaran identidad. Y las niñas vienen y nos desarman y que eso era lo más significativo de ellos del espacio. Y teníamos que ponerle nombre a eso. Entonces nos encontramos con las respuestas como de Deligny y la lógica de lo arácnido, ¿cierto? Donde los niños llegaban, transitaban, generaban sus propias trayectorias dentro del lugar y que eso también era sumamente significativo y que empezamos a armar esos recorridos con los niños. Entonces empezamos a ver de cómo cartografiamos, el cómo se ocupaban los espacios. Bajo esa lógica, entonces, hemos ido como sosteniendo un lugar, ¿cierto?, que viene a ser para nosotros como, insisto, con esta lógica, porque nosotros cuando se lo doblemos a los niños, y a propósito de lo que tú decías, como lo conversamos con las personas de referencia de estas niñeces, ¿cierto? Lo conversamos con sus padres, con sus madres, en algunos, bueno, particularmente cuidadoras, podríamos decir, las personas cuidadoras. Nosotros les devolvemos esto y claro, pues se asombran porque están acostumbradas a que en esta lógica de cómo los dispositivos le vienen a enseñar a ellas a cómo ser madres y lo mal que lo estaban haciendo, pero para reconocer entonces que hoy día es lo contrario, no hay una queja de su hijo, sino que reconocer lo valioso que el niño aporta, por ejemplo, en los espacios grupales. Y eso creo que ha sido también un tema como de relevancia, y eso a los estudiantes de alguna manera lo van recogiendo y no sé si lo dejé como muy claro, pero es como a través de la praxis, ¿cierto? Nosotros vamos encontrando que el contexto nos lleva a cuestionar todos los elementos teóricos que llevábamos de base, entonces a transformar esa teoría o buscar elementos como teóricos que nos ayuden a posicionarnos también en un proceso que para los estudiantes tiene que ser formativo, obviamente, pero a dialogar con otros autores desde la experiencia misma que están teniendo en el campo de lo práctico. La práctica como una dimensión, un territorio, una experiencia, un tiempo que consolida los procesos de formación.
¿no? Las prácticas comunitarias en horizontalidad, en diálogo, en interpelación, en un proceso interactivo, que no es solamente vertical hacia allá, hacia las comunidades, sino que las comunidades también devuelven e impactan en estos estudiantes universitarios de la carrera de psicología, de la cual tú eres docente. Eh, no es menor, Eduardo Candia, Lalo Candia, que esté en Santiago de Chile en este verano austral del año 2026, con incendios forestales, con un cambio de gobierno en marzo que no es menor. Tampoco es menor que Gustavo Gatica, uno de los estudiantes del cual tú fuiste también docente y profesor y acompañante formativo. ¿Cómo ves desde este territorio Chile en este verano austral del 2026 con estos elementos? ¿Cuáles serían los desafíos? ¿Cuáles serían los retos para abordar estas prácticas grupales y comunitarias? Sí, mira, yo creo que, bueno, tú mencionas que es un proceso para nosotros que creemos en lo comunitario, como bien quizás como adverso en el sentido de que, claro, por los discursos individualistas se posicionan, ¿cierto? Como una verdad, el salvarse solo vuelve a instalarse eh, como una referencia. Y creo que ahí es complejo el escenario, pero creo que algo que tenemos que aperturarnos es que estamos en un tiempo en que la subjetividad también está en disputa. Yo creo que bajo esas lógicas nosotros decimos, ¿cierto?, que cómo nosotros percibimos al mundo tiene que ver con la forma en cómo reflexionamos también el mundo, cómo lo podemos pensar, cómo nos abrimos también a una reflexión más crítica de ello y de alguna manera eh, estamos en una generación entonces que se está, o sea, que esa disputa quizás no la hemos visualizado con esa misma claridad. Entonces hemos dejado pasar eh, que, por así decir, cierto, que el neoliberalismo no atraviese en todas sus formas y que nos deje en una perspectiva cada vez como menos colectiva y más individualizada. Eh, bueno, tú tenés la posibilidad de estar en distintos contextos, en distintos territorios, pero siempre que conversamos con compañeros que vienen de otros países acá, se sorprenden porque no nos saludamos en el metro, o sea, perdón, en el ascensor, que nos subimos al ascensor y todos miramos para el lado, que si estamos en el transporte público, nos ponemos los audífonos y nos olvidamos de quién está al lado. Y para nosotros resulta cómodo porque en definitiva nos hemos ido construyendo de esa manera tan individual. Y creo que ahí, aparte de la lógica como individualista, los disciplinados que estamos acá en Chile, nosotros vivimos en un proceso que al parecer, a través de la política, todo estaba bien hasta que no te pillaran. Por ejemplo, no sé, pues pasó un tema como de las licencias médicas, entonces que la gente pedía su licencia, ¿cierto? De manera fraudulenta, y se inventaba una dolencia física, le entregaban faltaba el trabajo, o sea, le daba esa licencia, le daba la oportunidad de ir al trabajo, pero la gente se iba de vacaciones y estaba todo bien hasta que lo pillaron, hasta que los pillaron. Entonces creo que en esa lógica de lo disciplinado que estamos, parece ser que el problema no es hacer lo correcto, sino que es que no te pillen. Parece ser, o sea, que el problema es que te pillen. Entonces, bajo esas lógicas, creo que ahí hay varios elementos que atraviesan esa forma y yo creo que lo que nosotros estamos planteando también desde lo colectivo, desde lo comunitario, es construir un espacio más solidario, un espacio de encuentro, de poder dialogar y que esperamos que eso también, como dicen algunas autoras del psicoanálisis argentino, ¿cierto? Como Silvia Bleichmer, contribuya a una subjetividad más ética, que no hagamos las cosas por miedo por el miedo, ¿cierto? Del castigo, del refuerzo, sino que hagamos las cosas porque corresponden de alguna manera.
Y creo que eso sintetiza un poco lo que estamos viviendo como país. Para mí y para muchos colegas, ¿cierto? Muy doloroso lo que pasó con Gustavo hoy día, que saben así lo que ocurrió, saben que le disparó, saben de dónde vino el disparo, ¿cierto? Y a qué distancia fue. Y aún así no hubo justicia. ¿Mm? Se supo una verdad, pero una verdad que no fue acompañada de justicia. Entonces creemos que bajo ese elemento lo más doloroso es que hay gente que lo celebra, ¿cierto? Ujú, Y creo que eso nos conmueve y creo que es parte de lo que vivimos también en esta lógica, ¿no? ujú. Y en términos de también en este panorama entretejido con retos y desafíos, también hay una suerte, desde las políticas públicas, una suerte de tecnocracia instalada, ¿no? Que responde un poco Mm. a este también dispositivo disciplinar de dar cuenta. De cifras, de números, más no de procesos ni de impactos humanos subjetivos, ¿no? Claro, ahí se van dando cuestiones complejas es que yo creo que rayan en lo absurdo, por ejemplo, que tú, como tú dices, pues, tres intervenciones pueden ser como tres visitas, y no importa si te abrieron la puerta o no, ¿cierto? Ujú. Pero se consideran como que se hizo el trabajo. Eh, Uno puede anotar, yo lo he visto también, que en las intervenciones de los programas que se hacen con niñez, uno podría notar que se cita al joven y no viene, tiene poca adherencia, y eso es parte de una intervención, por ejemplo. Y cumple con el indicador de decir, bueno, se hicieron las tres intervenciones mensuales que estaban comprometidas. El tema es que bajo esa lógica de los indicadores, claro, pues, la política podría decir que está cumpliendo, pero no da cuenta del proceso, como tú dices, ¿cierto? Y creo que ahí es relevante de pensar para mí como desafío que cómo acompañamos a la niñez. Yo creo que hoy día son temas que nos ocupan a los que pensamos en la psicología y en la salud mental, ¿cierto? Que tenemos lamentablemente a la infancia más triste de Latinoamérica, quizás, ¿cierto? Hace poquito salió los estudios de un observatorio de salud mental o del Observatorio de la Infancia y nos decían que, no sé, pues, 4 de cada 6 niños, ¿cierto?, estaban con problemas de ansiedad o depresión en Chile, o que tenían algún trastorno que estuviera vinculado como al ánimo. Y creo que eso es complejo cuando uno lo mira después, los adultos, ¿cierto? Tenemos una de las tasas de suicidio más grandes dentro de la población juvenil, una de las primeras causas de muerte acá en Chile, superando temas que en otros países son más complejos, ¿cierto? Eh, entonces creo que estamos en una situación como muy compleja, con muchos desafíos y que para mí, bueno, pueden ser como diferentes salidas, pero una de esas es como recuperar lo colectivo, insisto, con este espacio de volver a encontrarse, de que los chiquillos puedan contarle algo a alguien, ¿cierto? Encontrar un amigo. En ese estudio que yo te cito, ¿cierto? Eh, los niños conversan muy poco con sus padres, generalmente es más con la madre, ¿cierto? Que escucha, pero los padres, los varones, ¿cierto? Están como al nivel de los amigos, entonces los chicos tienen poco espacio para comunicar también lo que le está sucediendo y, y creo que ahí, bueno, se vuelve entonces como relevante, como desafío, yo creo, como este trabajo que está vinculado con la salud mental de la niñez y la juventud en nuestro país. Mm. Estamos finalizando este diálogo, este encuentro, esta posibilidad de recoger tus visiones, tus pasiones, tus miradas y tus latidos. Pero antes de concluir, ¿usted quisiera agregar algo más dentro, como los fondos de este espacio? Pucha, yo creo que lo que estábamos mencionando, que la psicología esté disponible no para vigilar ni castigar, sino que sea un dispositivo entonces para liberarnos. Y ese
liberación tiene que partir desde una mirada dialógica. Tenemos que recuperar los elementos que algunas veces, hoy día lo conversamos con algunos colegas, pero por ejemplo que están muy mal entendidos en Chile acerca de, repetimos como si concientización fuera todo, por ejemplo. Entonces como que no, una charla para concientizar y vemos los procesos que nos proponía la educación popular, que para mí son elementos como eh, muy relevantes para el trabajo que tenemos que recuperar. Eh, pero que son elementos que requieren cierta complejidad, que no basta con la frase, con la consigna, con el taller, con la charla, sino que generar espacios de encuentro y recuperar esos espacios para juntarse en círculo, ¿cierto? Para volver a mirarse a la cara, quiero decir con eso, y que es vital. Yo creo que ahí, bueno, tú has sido como una de las personas que viene a innovar porque además alguna vez lo conversamos, pero aquí en Chile seguimos trabajando con ese manualcito que es probable que, mm, que tú, bueno, que varias gente lo conozca, ver este librito azul, ¿cierto?, de las técnicas participativas para la educación popular, y cuando los desafíos hoy día son otros, pues entonces nos parece ahí que tu propuesta metodológica también es un tema como importante para traer consigo esos elementos que a veces están como muy en el inconsciente, pero que pueden aparecer a través de no sé, pues, de un juego teatral, ¿cierto? De una improvisación. Entonces creo que ahí, bueno, ahí tú tienes algunas claves que me imagino que vas a seguir transmitiendo para generar estos procesos entonces de reflexión más crítica. Nos conocimos en el 2009 allá en Chile y nos hemos encontrado en estos 16 años, 17 años, en diferentes momentos de nuestras vidas. No tenías hijos en estos momentos, hoy sí los tienes. Le Mm. mando un abrazo a los dos, a tu compañera, a tus estudiantes, que conozco a varios. Si tienes chance de ver a Gustavo o de comunicarte con él, dale un abrazo grande a Gustavo Gatica, dile que todos nos solidarizamos con su causa, que es la causa de todos, que es la causa de la justicia, la causa de la verdad, la causa de lo que Mm. decía esta niña que nos hacía referencia en la conversación, tener la libertad de elegir, ¿no? Y habitar la libertad como una responsabilidad singular, pero también colectiva y grupal. Querido Lalo, Lalísimo, Eduardo Candia, un abrazo grande y agradecerte mucho tu tiempo, tus reflexiones y tus miradas. Muchas gracias, compañero. Vale, Mario, muchas gracias a ti. Nos estamos viendo entonces. Nos estamos viendo. Un abrazo, que estés muy bien.